Muy bien, buenas tardes. Soy Daniel Fernández de Lis y estoy aquí para hablar de mi libro, para hablar de mi último libro, Del Águila al León, Historia de Britania de Roma a la conquista normanda, publicado por la editorial Edasa. Yo creo que el título es bastante indicativo de qué va el libro. Efectivamente, como su título indica, pues es una historia de Britania, de lo que luego sería Inglaterra, que no he puesto historia de Inglaterra porque Inglaterra como tal no existe prácticamente hasta los últimos 100 años de los 11 siglos que cubre este libro. Por eso, además a mí, como ávido lector de novela histórica desde hace muchos años, el nombre de Britania me parece que es muy literario y me gustaba mucho más. Así que es más correcto y me gustaba. Entonces lo titulé Historia de Britania. Como el título indica, empieza con las invasiones romanas, las dos primeras de Julio César, que no llegaron a conquistar la isla, y la tercera, ya en época del emperador Claudio, en la que se conquistó parte de la isla, la parte sur, más o menos lo que ahora es Inglaterra, y Britania se convirtió en provincia romana, y fue provincia romana durante casi 400 años, una época que, bueno, pues de la que hay personajes, nuevamente, insisto, con mi faceta de, mucho antes de dedicarme a la divulgación histórica, con mi faceta de lector ávido de novela histórica y de series históricas y películas, pues son personajes que a todo el mundo le suenan. Pues todo el mundo ha oído hablar de Boudica, todo el mundo ha oído hablar de Agrícola, todo el mundo ha oído hablar del Muro de Adriano, todo el mundo ha oído hablar, al buen aficionado a la novela histórica y de las series y las películas históricas, de la Legio Novena Hispana, esa famosa novena legión, a la que dedico un capítulo en el que yo al principio no tenía muy claro si dedicarle un capítulo al misterio de la novena legión, porque pensaba que no habría contenido suficiente, pero encontré un libro dedicado a lo que pudo pasar, los diferentes escenarios que pudieron ocurrir con la historia de la novena legión, un libro que es absolutamente fascinante y que daba de sobra para ese capítulo en el que, sin desvelar, sin hacer spoiler, pues trata el autor, y yo lo transcribo o lo hago mío, esos posibles escenarios de lo que pudo pasar con esa novena legión que de repente desapareció, que no se sabe qué pasó con ella. Sus últimas menciones por escrito son del año 108 después de Cristo, y en el año 169, que se construye en Roma la Coloneta Maffei, en la que vienen todas las legiones romanas, la novena hispana no aparece y no se sabe qué fue de ella. Entonces es un tema muy interesante y, bueno, pues hay un capítulo dedicado a la Legio Novena Hispana. El resto de la dominación romana pues incluye episodios como las campañas de Septimio Severo y sus hijos Caracalla y Geta, e incluye historias como la de Constantino el Grande, el gran emperador romano, que inició su campaña para conquistar la púrpura en York. Es verdad que él estaba en York de casualidad, pero bueno, inició ahí su conquista de la púrpura. Y después, pues entró en los últimos años de la decadencia, digamos, de la dominación romana de Britania. El Imperio Romano de Occidente, como todo el mundo sabe, cayó en el año 476, pero desapareció de Britania el ejército romano en el año aproximadamente en el 410. Ya en el 402 dejó de llegar la paga de los soldados. En el 407 hubo una retirada masiva de fuerzas romanas de Britania y prácticamente quedó un esqueleto, y en el 410 es la fecha que se considera como oficial del final de la dominación romana en Britania. A partir de ahí empieza una época apasionante, muy poco conocida, bueno, me refiero muy poco conocida o con muy pocas fuentes más bien fiables de lo que pudo pasar durante un tiempo. Los britanos se quedaron solos en la isla y de repente empezaron a llegar hordas de sajones, de anglos, jutos y sajones que combatieron con los britanos. Ahí hay otras figuras que son también muy significativas y que sonarán a todos los apasionados de la novela histórica, como Ambrosio Aureliano, como el obispo Germano de Auxerre y el rey Arturo, de quien no hablo en el libro porque sería demasiado contenido, hubiera sido prácticamente doblar el contenido de este libro. Entonces al final he tenido que sacar el rey Arturo, pero bueno, es un poco esa época
en la que finalmente los sajones se hacen con el dominio de lo que ahora es Inglaterra, los britanos quedan aparcados en la zona suroeste, en lo que ahora es Gales. De hecho, Gales, el nombre Gales es en sajón, Guealas es extranjero, y de ahí viene el nombre de Gales, porque ahí quedaron los extranjeros. Estudio todo el tiempo de la Britania anglosajona, la creación de los reinos sajones, la evolución de los mismos, los principales personajes, los principales reyes de unos y de otros reinos, como la supremacía fue pasando de Northumbria a Mercia, de Mercia a Wessex, como el cristianismo, con una figura que también tiene un capítulo, que es San Wilfrid, el cristianismo se acaba instalando en Britania, y se acaba instalando el cristianismo romano y no el cristianismo celta de Irlanda, que también tuvo un momento que parecía que podía prevalecer en Britania. Explico cuál es el motivo por el que se impuso el cristianismo romano, y llegamos al final, al siglo VIII, o a finales del siglo VIII y siglo IX, donde aparecen pues unos personajes que a todo el mundo le suena y que además están muy de moda, que son los vikingos. Esa primera, no fue la primera en realidad, pero bueno, la más famosa, que es el ataque al monasterio de Lindisfarne, y a partir de ahí, bueno, pues lo que empezaron con una serie de ataques, de invasiones y de saqueo y de asesinato, poco a poco se fue convirtiendo en campañas más largas y en campañas en las que los vikingos ya se quedaban a pasar el invierno en Britania, y posteriormente, ya a mediados del siglo IX, con el gran ejército pagano, pues conquistan York, conquistan Northumbria, conquistan Anglia Oriental, conquistan Mercia, y están a punto de conquistar Wessex, el último reino sajón que quedaba. Pero allá aparece otra figura también muy conocida y también que sonará mucho a todo el mundo, que es Alfredo el Grande. Y Alfredo el Grande, a pesar de que en un momento dado se ve obligado a refugiarse en las marismas de Somerset con prácticamente 4 sirvientes, pues poco a poco va recomponiendo el reino, va reconquistando y bueno, va haciendo que Wessex vaya creciendo, y entre él y sus descendientes hacen que lo que era el reino de Wessex conquiste Mercia, conquiste Anglia Oriental, conquiste Northumbria, y con el nieto de Alfredo el Grande, Athelstan, tras su victoria en el año 938 en la batalla de Brunanburh, pues se considera que es el primer rey de Inglaterra. Y a partir de ahí, pues hay una serie de personajes también muy interesantes, como el rey Ethelred, el mal aconsejado. Aquí se decía el indeciso, pero a mí me parece más correcto traducirlo como el mal aconsejado, que es un rey que tiene un reinado absolutamente desastroso y al que sucede otra gran figura, que es Knut el Grande. Knut el Grande es rey de Dinamarca, rey de Noruega y rey de Inglaterra. Y es una figura realmente capital en esos años, en los primeros años del siglo XI. A partir de ahí, Inglaterra, que ya es Inglaterra, se convierte en una encrucijada entre sajones, vikingos y normandos, y la caja de los truenos estalla en el año 1066, cuando el último rey sajón de la Casa Real de Wessex, Eduardo el Confesor, muere sin descendencia. Y hay 3 candidatos al trono. Uno es el rey de Noruega, Harald Hardrada, que es el guerrero más importante de su época, que tiene una historia fascinante, que ha estado en Constantinopla, ha estado en Kiev, ha estado en Constantinopla en la Guardia Varega, y que pretende hacerse con el trono de Inglaterra. Los sajones nombran para sustituir a Eduardo el Confesor, o para suceder a Eduardo el Confesor, nombran como rey a Harold Godwinson, que es un sajón, cuñado de Eduardo el Confesor, y Harold Godwinson tiene que hacer frente a 2 invasiones, una procedente del norte, de Harald Hardrada, que termina en la batalla de Stamford Bridge, en la que Harold Godwinson derrota y da muerte a Harald Hardrada y al hermano del propio Harold Godwinson, Tostig, que está con el noruego, pero prácticamente de manera inmediata le llegan noticias de algo que ya esperaba, y es que llega una invasión desde el sur, desde Normandía, del duque Guillermo de Normandía. Bueno, los normandos tienen mucha relación porque Eduardo el Confesor es hijo de este rey Ethelred, del mal aconsejado al que he hecho referencia, y de Emma de Normandía. Y él, y tanto Ethelred como Emma como Eduardo pasan mucho tiempo en Normandía, y esa es la vinculación que hace que Guillermo de Normandía afirme que Eduardo el Confesor le nombró sucesor suyo,
y que incluso Harold Godwinson también le juró obediencia, algo que Harold Godwinson negaba. El caso es que Guillermo de Normandía considera que él es quien tiene derecho al trono de Inglaterra como sucesor de Harold Godwinson y acaba por invadir en octubre de 1066, acaba por invadir Inglaterra y se enfrenta a Harold Godwinson en la batalla de Hastings. Una batalla decisiva en la historia de Inglaterra porque Harold Godwinson muere en esa batalla, Guillermo de Normandía se convierte en Guillermo I de Inglaterra, Guillermo el Conquistador, y empiezan pues prácticamente 4 siglos de dominación, primero de los normandos y luego de los Plantagenets, de influencia francesa o de lo que es actualmente Francia en el reino de Inglaterra. Y lo que termino por explicar en el último capítulo es, Guillermo el Conquistador derrotó a Harold Godwinson en la batalla de Hastings y se proclamó y fue proclamado rey de Inglaterra, coronado en Westminster el mismo día de Navidad de ese año 1066. Pero los sajones no se aquietaron a esa situación y durante los 20 años que vivió Guillermo el Conquistador, desde ese año 1066 hasta su muerte en 1087, pues tuvo que hacer frente a muchos intentos sajones de sacudirse el yugo de los normandos, a algún personaje con tintes incluso típicos de Robin Hood, de eso de los sajones contra los normandos, mucho más de esa época que no de Juan sin Tierra, que era un siglo después, que no tenía ningún sentido ya un posible rey sajón, o de Ricardo Corazón de León. Y, como digo, hubo intentos sajones de sacudirse el yugo normando, y también hubo algunos intentos de los reyes de Dinamarca, de los sucesores de Harald Hardrada, de hacerse con el dominio de Inglaterra. Pero finalmente Guillermo el Conquistador consiguió salvar todos esos intentos y la dinastía suya prosiguió con sus hijos Guillermo II y Enrique I. Así que esto es un poco, a grandes rasgos, lo que cuento en el libro. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Guillermo.